Hola, les habla Marco Reyes. El día de hoy vamos a estudiar conceptos relacionados con la mecánica de fluidos. Los fluidos son parte de nuestra vida cotidiana, están básicamente en todas nuestras actividades y la comprensión de estas sustancias es fundamental. Cuando hablamos de fluidos podemos entender que son líquidos, son gases y especialmente podemos decir que son líquidos, pero los gases también se pueden trabajar como si fuera un tipo de fluido, y de hecho así es. Vamos a ver dos casos: cuando el fluido está en reposo y cuando el fluido está en movimiento. En el caso de fluidos en movimiento, la situación se vuelve compleja matemáticamente y conceptualmente, pero si nosotros hacemos algunas simplificaciones, el análisis se hace relativamente sencillo y hay situaciones prácticas en donde se pueden enfocar de esa forma. Entonces comencemos con la estática de fluidos. La estática de fluidos, o sea, un fluido que está en reposo. Para poder describir un fluido necesitamos ciertas variables. Una de ellas es la densidad del fluido, la densidad de masa. La densidad de masa, como ya sabemos, es masa por unidad de volumen. Tiene unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. En el sistema internacional puede ser también gramos sobre centímetros. Hay cualquier cantidad de unidades. Esto es si nosotros tomamos toda la masa del fluido y lo dividimos entre el volumen que ocupa. Si lo que hacemos es tomar un elemento de masa, dividimos ese elemento de masa entre el volumen que ocupa. Y si la densidad es uniforme, ya sea que tomemos toda la masa del fluido o tomemos un elemento, estas cantidades van a ser iguales si la masa está uniformemente distribuida en el fluido. Bien, otro concepto de interés es la presión. La presión se define como la fuerza perpendicular que actúa sobre un objeto que está metido en un fluido entre el área. Cuando tenemos un objeto cualquiera en un líquido, por ejemplo, el líquido ejerce una fuerza perpendicular. Esa fuerza perpendicular dividida entre el área nos da la presión. La presión es un escalar, porque esta componente es una componente escalar. En el sistema internacional es Newton sobre metro cuadrado, que por cierto a esto se le llama un pascal. Se abrevia PA. Existen otras unidades, por ejemplo libra sobre pie cuadrado, libra sobre pulgadas cuadradas, y podemos seguir escribiendo, pero estas son las más utilizadas. Una presión que surge de manera natural es la presión atmosférica. Nosotros estamos sumergidos en un océano de gases. Esos gases, los gases de la atmósfera, ejercen una presión sobre todos los objetos, personas, animales que estamos en la superficie de la Tierra. Y esa presión se ha medido, la presión atmosférica. La presión que ejercen los gases de la atmósfera al nivel del mar es aproximadamente 1.013
por 10 a la 5 pascales. Esta es la presión atmosférica. Es un valor grande de presión. Nosotros ya estamos adaptados a esa presión, por eso es natural que no la sintamos como una presión alta, pero sí lo es. Bien, ya que la presión de la atmósfera tiene este valor, los científicos definieron una nueva unidad que se le llama una atmósfera, abreviado un ATM. Un ATM es la presión que ejerce los gases de la atmósfera al nivel del mar. O sea, un ATM es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Por 10 a la 5 pascales. Bien, siguiendo con el concepto de presión, cuando queremos calcular la fuerza que ejerce un líquido sobre un líquido que está en reposo o un fluido que está en reposo sobre una superficie o sobre un objeto, despejando podemos encontrar esa fuerza. La fuerza es la presión por el área. Esta ecuación es válida siempre y cuando la presión sea la misma en todos los puntos. Si la presión no es la misma, entonces hay que tener cuidado. ¿Cuándo la presión es la misma? Bueno, estudiemos eso. Bien, entonces la presión es fuerza entre área. La fuerza va a ser igual a la presión por A. Y ojo, ¿verdad? Cuando la presión es constante sobre toda esa área. Si la presión está variando, entonces tomamos un elemento de área. Y vemos qué fuerza hay en ese elemento de área. En ese caso, la fuerza sobre ese elemento de área es igual a esto. Si sumamos todas las contribuciones, vamos a encontrar la fuerza total. Esto es lo que tenemos que aplicar cuando tenemos presión variable. Si tenemos un recipiente con un líquido en su interior, esta es la superficie libre del líquido. En el fondo tenemos una presión, pero es interesante observar que en todos los puntos del fondo hay la misma columna de líquido. Como tenemos la misma columna de líquido, todos los puntos del fondo tienen la misma presión. Y si quisiéramos calcular la fuerza en la tapa del fondo, simplemente calculamos el área de la tapa y lo multiplicamos por la presión que está ejerciendo la columna de líquido. Esto nos lleva a lo siguiente: ¿cómo se calcula la presión debido a una columna de líquido? Bien, se puede demostrar fácilmente que la presión a cualquier profundidad se calcula así. O sea, a mayor profundidad, Y es la profundidad, mayor es la presión. P se le llama presión
absoluta. Y este término, ρ de líquido, G por Y, a esta se le llama presión manométrica. Esta es la presión manométrica. La presión manométrica es la presión debido exclusivamente a la columna de líquido. En este caso, que tenemos una columna H y queremos calcular la presión en el fondo, lo único que hacemos es multiplicar la densidad del líquido por G por H. Y eso nos va a dar la presión debido a la columna del líquido. Eso nos va a dar la presión debido a la columna del líquido. Pero si nosotros queremos la presión aquí en un cierto punto, digamos de la superficie libre, acá hay una profundidad y sub 1, entonces la presión manométrica en ese punto sería ρ de líquido G por Y1, ¿verdad? En el caso de la llanta de un automóvil, si la presión en la llanta es la presión atmosférica, afuera de la llanta tenemos presión atmosférica, entonces la llanta estaría desinflada, ¿cierto? Para que la llanta esté normal, o sea llena, pues debe de haber un exceso de presión. Esa es la presión manométrica. Entonces cuando uno utiliza el medidor de presión en una llanta, lo que está midiendo es la presión manométrica, o sea el exceso de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Eso es lo que se está midiendo. Entonces, físicamente, cuando estamos hablando de líquidos que están en un recipiente, cuando hablamos de presión manométrica es la presión debido a columna del líquido, ¿verdad? Debido a la columna del líquido. Muy bien. Algo interesante con respecto a la presión es que al mismo nivel la presión siempre es la misma. Entonces ustedes pueden tener un recipiente que tiene formas medio raras. Digamos, aquí tienen un líquido. Tienen un líquido, digamos que el líquido lo pinto en azul. Entonces, a pesar de esa forma, si yo mido la presión aquí, sobre esta línea horizontal, como toda esta línea está al mismo nivel, o sea a la misma altura, la presión acá es igual a la presión acá y es igual a la presión en cualquier punto, porque todos los puntos están al mismo nivel. Entonces concluimos que P sub 1 es igual a P sub 2, es igual a P sub 3, es igual a P sub 4. La presión es exactamente la misma, ¿verdad? Independientemente de la forma que tiene. La única condición que importa es que está al mismo nivel, ¿verdad? Bien, en el siguiente video vamos a estudiar más conceptos sobre fluidos en reposo.